Buenas noches, mi nombre es Ligia María León, pertenezco al grupo A de la asignatura Seminario de Grado. En esta ocasión vamos a hacer la sustentación de un ensayo de proyecto argumentativo. El tema que escogí es la legalidad o ilicitud en las inversiones de construcción en los proyectos hoteleros. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Identificar los componentes de ilicitud en los recursos económicos que se registran como inversión en la construcción de edificios destinados a la hotelería. Se debe revisar el procedimiento utilizado en el estudio respecto a la inversión de quienes quieren invertir en las cadenas hoteleras. Identificar si estas inversiones son susceptibles de tener componentes de criminalidad como es el lavado de los activos. Establecer si existen mecanismos legales o alguna normatividad que prevenga el ingreso de estos recursos ilícitos en los proyectos de construcción de los hoteles. ¿Qué me llevó a escoger este tema? Debido a que en Colombia ha ido en crecimiento la construcción de edificios para hoteles, que cada vez son mayores, tienen mayor infraestructura, es necesario dirigir la mirada en estos proyectos, toda vez que estos proyectos se prestan por su misma naturaleza para que personas o entidades que no tienen ninguna ética profesional ni moral inviertan sus recursos económicos que en la mayoría de las veces vienen de orígenes ilícitos. En este caso, enfocándonos en la ilicitud de los proyectos. Es conveniente determinar hasta qué punto la inversión hotelera puede ser un medio para que los dineros de dudoso origen permeen este importante sector económico y hasta dónde llega el compromiso social y la ética profesional del revisor fiscal para que con el resultado de las auditorías salvaguarde los intereses de los inversionistas y la sala administración de la alta gerencia. Permite saber aplicar temas relacionados con la contaduría pública, y como revisores fiscales también debemos establecer directrices como función preventiva y saber cuáles son los criterios que tienen los dueños de los proyectos hoteleros para que las personas se sumen a la compra de estas participaciones. También estos constructores deben informar cuáles son las políticas o los criterios que ellos tienen para saber desde dónde provienen los recursos de las personas que están invirtiendo. Viene una pregunta: ¿qué tan frecuente es el hecho que en Colombia se filtren recursos de inversión ilícitos en la construcción de edificios? Como ya dije anteriormente, si existen políticas, de qué manera se pueden identificar las inversiones y cuáles son las normatividades que hacen que de alguna manera se lleve algún control al respecto. ¿Qué hace tan atractiva la inversión hotelera en Colombia? Para el año 2007 estaba estancado el sistema de hotelería en Colombia. Poco a poco se han venido construyendo hoteles. Sin embargo, el año pasado el Estatuto Tributario del 2016 estableció que la construcción de hoteles tienen una exención de impuesto de la renta del 30% durante 30 años. Esto ha sido un proyecto muy llamativo, por eso las personas naturales y extranjeras han venido a hacer sus inversiones. Esto a futuro va a generar divisas, va a incrementar el índice de empleo y va a haber mayor participación de Colombia hacia el exterior. Estos proyectos hoteleros se venden mediante índices de participación que parten desde los 30 millones de pesos y ofrecen una rentabilidad entre el 0.8 y el 0.9% mensual, de tal forma que esto es un proyecto supremamente atractivo. Esto también es la hotelería constituye un gran eje económico que contribuye al desarrollo social y económico del país. El crecimiento de la actividad económica de este sector surge de la inquietud sobre el riesgo al que se ven expuestos estos proyectos de construcción destinados a la hotelería en cuanto al origen de los recursos. En la práctica de la contaduría pública se deben llevar revisorías fiscales o auditorías
y el profesional debe estar en la capacidad de revisar los estados financieros, las notas y los documentos que soportan el origen de estas inversiones. El contador público ya no es el simple revisor de contabilidades, ha pasado a ser un profesional integral que se desempeña como revisor y es un gran apoyo y puede ir de la mano con la alta gerencia y con los grandes inversionistas para que de esta manera ellos puedan contribuir a que de alguna manera se busque la protección de los recursos que sean protección tanto de los inversionistas como de los dueños de los proyectos. Toda vez que muchas veces cuando se permite el ingreso de estos dineros ilícitos, a la postre con los años lo que conlleva es a una quiebra, a investigaciones, a problemas de estudio y muchas veces se ven involucrados los mismos revisores fiscales. El artículo 207 del Código de Comercio, relacionadas con las funciones integrales del revisor fiscal, se debe adecuar frente al desarrollo que hacen dentro de la gestión social y sobre todo en las sociedades mercantiles en la labor de gestión y vigilancia. De esta forma, los grupos empresariales tendrían una relación directa con la función del revisor fiscal y pueden ejercer una función preventiva ante el riesgo del ingreso de recursos de procedencia ilícita. La metodología que se debe usar debe ser cuantitativa mediante el análisis documental, los estados financieros, las notas de los estados financieros. Se debe recurrir a muestras de probabilidad mediante el muestreo estratificado por conglomerados para establecer el tipo de inversionista, el estrato, la edad, la nacionalidad. La hipótesis y sus variables se plantea una pregunta. Sí corresponde al revisor fiscal o a los agentes inmobiliarios determinar la capacidad económica de los inversionistas y el origen de los recursos, y cómo establecer el costo por índice de participación por unidad de habitación en una inversión hotelera. Bueno, entonces como conclusión tenemos que los proyectos de construcción promocionan la venta de derechos por índices de participación, que es un negocio atractivo, pero que de todas formas hay que tener mucho cuidado con el origen de estos recursos. Muchas gracias.